Los objetivos de este módulo 3 de la clase de niveles de daño económico son específicamente diferenciar umbrales de acción objetivos de los nominales o subjetivos y caracterizar el estatus de plaga según su posición de equilibrio en relación al umbral de acción. Repasando la definición de Stern que habíamos dado al comienzo en el módulo 1, el umbral económico es la densidad de población de una plaga a la cual debe ser iniciada una acción de control para impedir que una población creciente de plaga alcance un nivel de daño económico. Fíjense que he subrayado con negrita y de color rojo la palabra creciente. Espero que con el desarrollo de la clase y la resolución de los ejercicios que hay al final de esta clase puedan comprender bien por qué la palabra creciente está subrayada. En el gráfico de esta diapositiva podemos observar que en el eje de la X tenemos el número de insectos, o sea, la densidad de plaga. Y en el eje de las Y tenemos el tiempo. Si vemos la curva que está graficada, es lo que se llama una curva de población, es decir, una curva de la densidad de plaga en función del tiempo. Podemos observar que al inicio del cultivo o de la estación, las oscilaciones son bajas, aún por debajo de la barrera de daño. A medida que la población va creciendo, se acerca hacia el umbral de acción y tiende a alcanzar un nivel de daño económico. Como sabíamos, una vez que alcanza un nivel de daño económico, a partir de ahí comienzan pérdidas no recuperables con nuestra acción de control. Como la población viene creciendo, si nosotros esperamos que la plaga alcance el nivel de daño económico para tomar la decisión de control, nos podemos dar con el caso y obviamente nuestra decisión no es instantánea. O sea, uno está en el campo haciendo el muestreo para evaluar la densidad de plaga. Mientras hace ese muestreo, la plaga sigue comiendo, es decir, sigue haciendo daño. Mientras hace los cálculos para ver cuál es el resultado del muestreo, sigue comiendo. Entonces uno dice, estamos en un nivel de daño económico, hay que tomar una medida de control y desde que tomamos esa decisión hasta que si tenemos la maquinaria es más rápido, pero si no la tenemos hay que llamar a una empresa que haga la acción de control, demora quizás un día o más en venir a controlar. Todo ese lapso de tiempo la plaga sigue comiendo, entonces vamos a tener pérdidas no recuperables por esa acción de control. Este es el motivo por el cual principalmente se toma la decisión de control por debajo del nivel de daño económico. Es decir, se pone al umbral económico por debajo del nivel de daño económico para evitar que esa población creciente de plaga alcance o supere a un daño económico. En esta figura también podemos ver que está graficada el nivel de daño económico, el umbral de acción y la barrera de daño. Como habíamos dicho, cuando hablamos de daño económico y barrera de daño, lo más seguro es que nuestra acción de manejo o nuestra acción de control tenía que ubicarse en algún lugar entre la barrera de daño y el nivel de daño económico. Situación que acá queda claramente graficada. Ahora bien, una pregunta que seguro se harán o que es importante hacerse es cuánto por debajo del nivel de daño económico tiene que estar ubicado el umbral de acción. La respuesta a este interrogante no es sencilla. Hay distintas formas de estimar o de calcular cuánto por debajo debería estar ese umbral de acción respecto al nivel de daño económico. Sí podemos decir lo siguiente, que mientras mayor sea el factor de retraso que tengamos operativamente o mientras más lerda sea el accionar de nuestra medida de control,
más alejado, o sea, más por debajo del nivel de daño económico, debería estar el umbral de acción. Mientras que si nuestra medida y nuestra capacidad de respuesta funciona rápidamente, ese umbral de acción se puede acercar al nivel de daño económico. Ejemplifiquemos esto con algunos casos hipotéticos. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un cultivo como puede ser el de soja y que el problema que estamos enfrentando es el de orugas defoliadoras. También vamos a suponer que el nivel de daño económico para estas plagas es de 20 orugas defoliadoras por metro lineal de surco. Bien, supongamos que nosotros contamos con las maquinarias propias para efectuar la pulverización y que además en nuestro depósito tenemos el insecticida apropiado para el manejo de esta plaga. Este insecticida, a su vez, funciona con un rápido poder de volteo, por lo cual baja la densidad de plaga de manera bastante rápida. En este caso, probablemente podamos poner el umbral de acción muy cerca del nivel de daño económico. Por ejemplo, a un 80% del nivel de daño económico. Es decir, en vez de 20, si el nivel de daño económico es 20 insectos, el umbral de acción podría tranquilamente ser 16 orugas por metro lineal de surco. Continuando con este ejemplo, pero ahora suponiendo que nosotros no poseemos la herramienta ni el producto, sino que tenemos que contratar a una empresa que haga el manejo adecuado. Esa empresa, a su vez, es contratada por varios productores de la misma zona, que como están cercanos, es muy probablemente que también tenga que ir a otros campos a realizar tareas de control. Por lo tanto, puede haber una demora de varios días, inclusive hasta que venga la máquina a nuestro lote. En ese caso, tomar un umbral de acción cercano al nivel de daño económico puede ser riesgoso. Entonces ahí nos podríamos alejar a un 70 o a un 65% del nivel de daño económico. Entonces, en vez de usar un umbral de acción de 16 orugas, en este caso, quizá nos convenga usar un umbral de acción de 14 orugas por metro de surco. Razonamientos similares se hacen de acuerdo a la velocidad con que actúa nuestra medida de manejo. Por ejemplo, si se utiliza algún tipo de control biológico, que son más lerdos de accionar que un control químico, ese umbral de acción también debería estar lejos del nivel de daño económico, quizá a la mitad del nivel de daño económico. Para redondear este primer concepto de umbral económico, podemos decir que el umbral económico es una densidad de insectos, como ya hemos definido, y utiliza a los insectos, en este caso, como un índice del momento en que hay que tomar una acción de control, es decir, un índice del tiempo, cuándo es adecuado accionar. Este es el motivo principal por el que se llama muchas veces umbral de acción. En alguna bibliografía pueden llegar a encontrar la palabra umbral de control, pero no todas las medidas de manejo son de control. Por lo tanto, el umbral de acción es una palabra bastante adecuada porque nos está dando directamente la idea de que es el momento o es el tiempo de iniciar una acción, es decir, de iniciar una medida de manejo de plagas o de control de plagas. A continuación, haremos un repaso de los tipos de umbrales de acción. Como primer punto podemos nombrar el no usar umbrales. Previo al desarrollo de la teoría del nivel de daño económico, esta era la situación más común. El objetivo en ese periodo previo era identificar a la plaga y aplicar el veneno más adecuado. Se controlaba muchas veces ante la sola presencia de la plaga o bien siguiendo un calendario de aplicación. En la actualidad, a pesar de que poseemos ya formas de calcular o de estimar nivel de daño económico, a veces el no uso de umbrales puede llegar a ser apropiado. Esto sucede en situaciones tales como
Cuando una vez detectado el problema, este ya no puede ser curado con alguna medida o, por ejemplo, en el caso de insectos vectores de enfermedades a las plantas, a veces la sola presencia del insecto vector es suficiente para iniciar una medida de manejo, debido a que las pérdidas que causa la enfermedad son mucho más graves que el daño que pueda ocasionar el insecto vector. Tampoco tiene mucho sentido usar umbrales de acción cuando la densidad de población de una plaga está siempre por encima del nivel de daño económico. Por último, podemos decir que en aquellas plagas donde no hay una población creciente, se puede tomar como umbral de acción al mismo nivel de daño económico. La segunda categoría, la de umbrales de acción subjetivos o nominales, no se basan en el cálculo previo del nivel de daño económico en el cultivo a manejar. Algunos umbrales subjetivos o nominales se basan en la experiencia del productor. Otras veces, cuando no se tiene un umbral, se busca para plagas de acción similar en otros países un umbral de acción, como una manera de aproximarse al problema. Muchas veces también estos umbrales nominales se originaron en un estudio de investigación donde se determina el nivel de daño económico a través de estudiar relación plaga-cultivo y se publican por los extensionistas en las revistas especializadas y actualmente en la web. El problema con esto es que pasan los años y esos umbrales no se actualizan, entonces muchos de los umbrales que hoy en día se están utilizando han sido calculados hace 10 o 20 años atrás sin haber realizado una actualización en el cálculo de estos umbrales de las condiciones en que crecen los cultivos, de los precios de los tratamientos, de los precios de los commodities, etc. Este último caso que acabo de explicar es quizás el más difundido en nuestro país y el más utilizado. La tercera categoría, la de umbrales objetivos, son umbrales de acción que se basan en el cálculo previo del nivel de daño económico. Es decir, cada campaña que voy a sembrar un cultivo, se vuelve a calcular el nivel de daño económico teniendo en cuenta las condiciones en que crece el cultivo, como así también todas las variables implicadas en el cálculo del nivel de daño económico. Podemos decir también que hay distintas categorías de umbrales objetivos. Por ejemplo, hay umbrales objetivos fijos, umbrales objetivos descriptivos y umbrales objetivos dicotómicos. Estas categorías están brevemente reseñadas en el apunte que acompaña esta clase. Podemos sí decir que los umbrales de acción de tipo fijo son los más fáciles de calcular y los más ampliamente utilizados. Un umbral de acción de tipo fijo se establece como un porcentaje fijo del nivel de daño económico. Por ejemplo, un 80% del nivel de daño económico si nuestra medida de acción es rápida o, como habíamos dicho anteriormente, si es más lenta, un 70% del nivel de daño económico.